En los momentos más difíciles es donde nos debemos unir más, porque somos conscientes de la importancia de nuestro rol como servidores públicos y estamos en disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con las que nos relacionamos en las labores cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar. Somos una familia íntegra que defendemos los derechos porque creemos en la igualdad y la dignidad como principios esenciales de la sociedad. Estamos seguros que la solidaridad es uno de los valores humanos fundamentales para una ciudad mejor y trabajamos día a día para proteger los derechos en todos los rincones de Medellín. Nuestro compromiso individual ha logrado un esfuerzo grupal. Es lo que hace que un equipo trabaje, una entidad funcione, una sociedad progrese, una civilización evolucione. El compromiso lleva las acciones sencillas a favor de los derechos humanos. Todas las personas somos diferentes, somos únicas, sin embargo, somos iguales porque todas tenemos los mismos derechos. La solidaridad, el don de gente y el trabajo constante por el derecho de los ciudadanos y por las necesidades sociales son la constante de la Personería Municipal de Medellín. Somos una familia que trabajamos 24/7 por hacer de tus derechos más cerca. En los momentos más difíciles es donde nos debemos unir más, porque somos conscientes de la importancia de nuestro rol como servidores públicos y estamos en disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con las que nos relacionamos en las labores cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar. Somos una familia íntegra que defendemos los derechos porque creemos en la igualdad y la dignidad como principios esenciales de la sociedad. Estamos seguros que la solidaridad es uno de los valores humanos fundamentales para una ciudad mejor y trabajamos día a día para proteger los derechos en todos los rincones de Medellín. Nuestro compromiso individual ha logrado un esfuerzo grupal. Es lo que hace que un equipo trabaje, una entidad funcione, una sociedad progrese, una civilización evolucione. El compromiso lleva las acciones sencillas a favor de los derechos humanos. Todas las personas somos diferentes, somos únicas, sin embargo, somos iguales porque todas tenemos los mismos derechos. La solidaridad, el don de gente y el trabajo constante por el derecho de los ciudadanos y por las necesidades sociales son la constante de la Personería Municipal de Medellín. Somos una familia que trabajamos 24/7 por hacer de tus derechos más cerca.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este coloquio, el derecho a la verdad para el ciudadano. Este es un espacio coordinado por el Observatorio de Participación Ciudadana de la Personería de Medellín, la Contraloría General de Medellín y la editorial de la Universidad Pontificia Bolivariana, a quien saludamos y agradecemos en este día de este coloquio. Hoy tenemos un invitado muy especial, queridos asistentes y convocados a este importante encuentro, y es un honor para la Personería de Medellín, por sus derechos más cerca, desde el Observatorio de Participación Ciudadana, presentar el coloquio El Derecho a la Verdad para el Ciudadano. El derecho a la verdad para el ciudadano está basado en la novela La sombra de Orión del escritor Pablo Montoya, que narra los hechos acontecidos en comunas de la ciudad de Medellín con la Operación Orión, realizada por parte de las autoridades para la recuperación de la Comuna 13 y todos los hechos que esto implicó. La metodología para los asistentes será la siguiente. El escritor Pablo Montoya, que nos acompaña el día de hoy, tendrá una hora para hacer su sustentación, para hablarnos del libro que lo llevó a escribir este libro, esta obra literaria. Y después de la hora que tengamos de la intervención por parte del profesor Pablo Montoya, escritor Pablo Montoya, entraremos a hablar un poco de las preguntas, si ustedes tienen dudas, si ustedes quieren generar algún tipo de conversatorio en este coloquio, para que me levanten la mano, para que me escriban por interno, por el chat, y yo estaré atento a sus inquietudes. Hablaremos un poco del escritor Pablo Montoya, que nos acompaña y que le agradecemos esté con nosotros, escritor colombiano. Estudió en algunas universidades colombianas como la Universidad Santo Tomás de Aquino, donde realizó estudios en filosofía y letras, y también en universidades extranjeras como la Sorbona en París, donde se especializó en literatura latinoamericana. Autor tanto de relato, de poesía y ensayo, Montoya ha ganado premios como el Germán Vargas, además varias becas de creación literaria, entre ellas la beca para escritores extranjeros del Centro Nacional del Libro de Francia. Precisamente gracias a las becas de creación literaria, en concreto a las que le otorgó el municipio de Medellín, Montoya pudo construir la novela por la que fue galardonado con el premio Rómulo Gallegos en 2015, Tríptico de la Infamia. El escritor Montoya compagina la escritura con su labor como profesor de la Universidad de Antioquia, institución que también ha brindado sustancial apoyo para las investigaciones que nutren de datos históricos sus novelas. Una de sus principales novelas es La sombra de Orión, que cuenta el operativo con el que las fuerzas estatales recuperaron el control de una de las comunas en Medellín. No siendo más, y creo que la hoja de vida del escritor Pablo José Montoya es muy grande y nos place tenerlo aquí como invitado especial. Escritor, profesor, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Son suyos los micrófonos para que hablemos de esta gran obra que usted ha escrito. Muchas gracias, Miguel Ángel, por tu presentación. Bueno, quiero dar mi gratitud muy especial a la Contraloría General de Medellín, a la Personería de Medellín y a la editorial de la Universidad Pontificia Bolivariana por esta invitación que me han hecho para que hable sobre este tema tan especial, ¿no? El derecho del ciudadano en Medellín, en Colombia, en América Latina, en el mundo. Bueno, y también darle mi gratitud a Marcela Wiles y a Juan Carlos Rodas, que han sido pues los generosos intermediarios para que yo pueda estar aquí con ustedes y para hablar sobre este tema pues que nos convoca. Entonces, quisiera presentarles unas reflexiones que yo hice muy especialmente para este coloquio. Las voy a leer y las voy a comentar cuando sea posible. Es sobre La sombra de Orión, la novela que yo publiqué en febrero de este año, que es una novela que ha causado en cierta medida impacto, sobre todo en nuestra sociedad antioqueña, porque es una novela que trata directamente eh, esa relación que la ciudadanía de Medellín, sobre todo los sectores populares, han tenido con los grupos armados. Entonces, a raíz de esa novela voy a articular unas ciertas consideraciones. Algunas serán duras, polémicas, por supuesto, de eso se trata, de que yo plantee
una visión del asunto de la verdad, cómo se ha manejado la verdad, cómo se ha manipulado y cómo la estamos enfrentando ahora. La conferencia yo la titulé así: La sombra de Orión, la verdad en tiempos convulsos. La primera parte dice así: la pregunta por la memoria en sociedades en crisis lanza necesariamente al asunto de la verdad y también a la conclusión, que a mí me parece indispensable tenerla en cuenta, de que las turbulencias actuales están ancladas en las del pasado y que por lo tanto son una consecuencia de ellas. De algún modo, las aproximaciones al tema de la verdad, por ejemplo, la memoria y la violencia, tiene que ver con la coyuntura obligatoria de confrontar el ayer. Si atravesamos como colectividad nacional cercos de llamas que hoy nos queman, es porque aún no hemos comprendido bien el fuego que antaño nos quemó. Habría que insistir entonces en el fenómeno de la comprensión del pasado, porque es sobre todo en ella, en la comprensión, y no tanto en él, en el pasado, donde reside, a mi juicio, la incapacidad que se ha tenido o que hemos tenido para resolver nuestra violencia endémica. Convengamos en que la recordación de las ignominias pretéritas ayudaría a superar las de hoy. A este arduo ejercicio de remembranza, sin duda nos hemos acogido con algo de entusiasmo y a veces con cierto fervor extremo. Pero me parece a mí legítimo sospechar que tal recordación no es suficiente, porque evocamos las infamias del pasado y al mismo tiempo resultamos incapaces de impedir las que suceden ahora. En este sentido, creo que si no se practica una memoria que permita cerrar o al menos restañar las grandes heridas que nos ha dejado una historia tramada desde la injusticia y la desigualdad social, forjadas por los poderosos y por quienes han gobernado los imperios, los reinos y las naciones, lo que terminaremos haciendo es juguetear con una memoria que no sirve para nada. Una memoria como la que hemos practicado en Colombia pareciera ser, por un lado, solo motivo de espectáculo y de noticias publicitarias, y por el otro, de eventos académicos o de trabajos artísticos que son sin duda encomiables porque suscitan reflexiones lúcidas, pero que terminan adquiriendo el prestigio paradójico de ser aplaudidas y no poder resolver nuestras crisis. Con todo, seríamos tan ingenuos de pensar que un desequilibrio social atávico, que es el que nosotros hemos tenido en Colombia, en América Latina y en una gran cantidad de países del mundo, se soluciona con novelas, con música, con películas, con investigaciones académicas, cuando las verdaderas causas de los problemas colombianos se mantienen intactos. Pensemos un poco en las celebraciones de la memoria. Esas celebraciones, y eso lo han demostrado otros países que han padecido los efectos de la sevicia militar, han caído generalmente en un abuso lamentable de ella. Y aquí quisiera mencionar un trabajo en el cual me he basado del gran filósofo de nacionalidad francesa, pero de origen rumano, si no me equivoco, que se llama Tzvetan Todorov. Tzvetan Todorov escribió una conferencia que se llama Los abusos de la memoria.
Los abusos de la memoria es un texto que él escribió inicialmente en 1992 bajo una invitación que le hicieron una asociación de crímenes cometidos por el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. Esta conferencia fue publicada en 1995 y en ella Todorov plantea justamente eso, que hay que tener mucho cuidado con esas celebraciones excesivas de la memoria porque generalmente caen en el espectáculo. Porque él diferencia más o menos dos tipos de memorias, una memoria activa y una memoria pasiva. La memoria activa sería la que justamente celebra o recuerda eventos del pasado, pero tratando de que los problemas actuales no se presenten. Yo recuerdo que en 1995, cuando yo leí ese texto, yo vivía en París, y París estaba, y Francia en general estaba llena de eventos sobre la memoria, ¿no? Un poco lo que está pasando ahora en Colombia, ¿no? Estamos haciendo coloquios, simposios, películas, documentales, escribimos libros, etcétera, etcétera, para recordar esos eventos terribles del pasado, ¿sí? Y en la Francia de aquel entonces, y ahí viene la comparación con la Colombia de ahora, en la Francia de aquel entonces se hacían esos eventos y sin embargo Francia era culpable indirectamente del genocidio en Ruanda. Entonces, ¿para qué sirve, se pregunta Svetan Todorov, hacer estas celebraciones cuando la sociedad actual permite que se realicen estos tremendos actos de injusticia? En Colombia más o menos sucede lo mismo, me parece a mí, o sea, estamos festejando la memoria histórica y permitimos que en este momento se asesinen centenares de líderes sociales y líderes ambientalistas. Entonces, hago ese paréntesis porque estas reflexiones que estoy haciendo en toda la memoria están de algún modo sustentadas en los planteamientos de Svetan Todorov. Todorov más o menos dice que solo una memoria activa, beligerante, valiente y segura de cambiar los cimientos de un orden injusto es la que se debería practicar. Una memoria que nos haga entender que recordar los desgarramientos pasados debe conducir a una transformación urgente de nuestras formas de relacionarnos con los otros y con la naturaleza, lo cual llevaría a una conclusión fundamental, que sería esta: se deben rememorar las atrocidades para no repetirlas. Una divisa así hay que preservarla ante una época de crisis como es la nuestra, teniendo en cuenta que la criatura humana no solo es el depósito del perdón y el olvido, sino también el de la desaprobación y el castigo. Solo así, efectuando este tipo de reparaciones que han de pasar por los perdones simbólicos y las condenas reales, podríamos continuar como sociedad civil. Pero la pregunta sería, ¿continuar hacia dónde? Una respuesta plausible sería hacia ese equilibrio ético y moral que el ser humano aspira a poseer. Yo creo que es muy importante tener en cuenta esto, el basamento ético y moral que debe sustentar el conocimiento o el descubrimiento de la verdad en nuestros tiempos. Creo que ese debe ser como una especie de brújula fundamental. Pero vayamos a los hechos concretos que suscitan estas reflexiones. El 16 de octubre del 2002 cayó sobre la Comuna 13, sobre Medellín y sobre Colombia la estampida de una operación llamada con el nombre del mítico guerrero Orión. La operación, en principio, fue presentada como una urgente acción efectuada por los ejércitos estatales. Su objetivo
era pacificar un sector popular de la ciudad que estaba en manos de las milicias populares, es decir, de guerrillas urbanas de catadura comunista. Recordemos que para aquel entonces el último bastión de las milicias guerrilleras, del ELN, de las FARC y de las milicias armadas para el pueblo, el último bastión estaba en la Comuna 13, ese conglomerado de más de 20 barrios que hay en las montañas del occidente del Valle de Aburrá. Antes las milicias estaban desparramadas por los demás sectores populares, pero fueron expulsadas por las acciones militares que antecedieron, por supuesto, la Operación Orión. No era difícil pensar que se trataba, cuando hablamos de estas milicias, de un proyecto delincuencial, sazonados con ideas marxistas, leninistas, trotskistas y guevaristas, que arrojó a Medellín a un atolladero de conflictos bélicos aparentemente sin salida. La operación se ejecutó y fue celebrada por casi todos los estamentos de la ciudad, desde los militares y policivos hasta los políticos y empresariales. Los medios de comunicación la aprobaron estruendosamente y hasta sectores de la intelectualidad, del arte y la cultura manifestaron su apoyo. Desde el inicio se habló, sin duda, de la brutalidad ejemplar del operativo en el cual participaron, recordemos, más de 1.500 hombres armados de la Policía Metropolitana de Medellín y de la Cuarta Brigada. Sin embargo, esta agresividad ejercida sobre una población civil indefensa y gobernada por criminales de izquierda era ampliamente justificada. Esto, por supuesto, lo estoy diciendo con base en la investigación que yo hice para describir la sombra de Orión, que comienza, recordémoslo, con la descripción ficcional de este operativo militar Orión, para poder entender y comprender cómo se realizó este operativo y cómo fue recibido por la sociedad de aquel entonces. Lo que yo hice fue leer archivos periodísticos, por ejemplo, documentos institucionales, alocuciones de los gobernantes de entonces, y me di cuenta rápidamente que esta operación fue celebrada y de algún modo sigue siendo no celebrada, pero sí justificada. Luego empezamos a darnos cuenta de que, parafraseando a Marcelo, un personaje de la tragedia de Hamlet de William Shakespeare, tragedia que voy a trabajar enseguida para ilustrar ciertos aspectos de la verdad, empezamos a darnos cuenta que algo podrido se respiraba en la atmósfera de la Comuna 13 de Medellín y de Colombia. Pero Marcelo, lo que dice en la tragedia de Shakespeare es que algo podrido se respira en la atmósfera de Dinamarca, que es donde suceden los eventos de la tragedia shakespeariana. Esa podredumbre fue la que, a juicio de muchos, dejó tras de sí la política de seguridad democrática que se implementó entonces y que tuvo en la Operación Orión un comienzo implacable. Supimos que Orión, esa suerte de apoteosis de una serie de operaciones militares realizadas durante varios años en las comunas populares de Medellín, se hizo en colaboración con grupos paramilitares, particularmente con el bloque Cacique Nutibara dirigido por Don Berna, y que esa turbia confabulación fue la garantía de su éxito. Supimos además que el blanco de los ataques no solo fueron los milicianos y sus estructuras criminales, sino particularmente la sociedad civil. De hecho,
Lo que provocaron estos ataques fue deshacer desde el terror militar un tejido social de resistencia civil que llevaba años configurándose en esos barrios desdeñados por el Estado. También nos enteramos de que la violencia armada había cesado, pero que había aumentado y a niveles demenciales la desaparición forzada. Por último, supimos que Medellín, una urbe que siempre se ha querido mostrar a sí misma como ejemplar en sus conquistas financieras y en sus modelos cívicos conservadores, se había llenado de centenares de desaparecidos. Entonces, poco a poco, entendimos que el precio de esa pacificación había sido demasiado duro y que no estaba bien desde el punto de vista de la ética y la moral que defienden los derechos humanos que celebráramos semejantes barbaries. Detengámonos entonces un momento en Hamlet. La tragedia de Shakespeare, quizás el momento más alto de sus tragedias, es a su modo la historia de cómo el espectro de un asesinado reclama justicia en el mundo de los vivos. Recordemos que así empieza el primer acto de Hamlet, es cuando el espectro del padre de Hamlet se aparece a estos soldados o a estos vigilantes que finalmente le van a decir a Hamlet que el que se está apareciendo es su papá, o que es un espectro que tiene parecido a su papá, y empieza entonces esa relación de Hamlet, que está agobiado porque su madre se ha acabado de casar con el hermano de su papá muerto, que le han dicho que su papá ha sido envenenado y resulta que no es verdad, y Hamlet comienza a tener una serie de diálogos con ese espectro, que es su padre. Gracias a la continua desazón del príncipe de Dinamarca, un hombre, recordemos, irresoluto, taciturno, acosado por la locura o por una especie de lucidez agónica, conocemos la muerte de su padre y la mentira que la encubre. Es gracias a un espectro que en Hamlet se llega a la verdad de lo ocurrido. Resulta esencial, por lo demás, ver cómo desde el arte dramático se acuden a coyunturas fantasmagóricas para poder quitar el velo de las mentiras y las manipulaciones que se imponen a los vivos. Cuando en el estamento social generalmente la verdad acude a un entramado de conminaciones, de ordenanzas y normas emitidas por el poder estatal, la literatura, miren qué curioso, prefiere situar la verdad al lado de criaturas oníricas y desvaídas, como si la verdad se ataviase de más y más bruma para poder instalarse con más fuerza en nuestra sensibilidad ansiosa de conocer, de saber qué fue lo que pasó. Entre nosotros, hablo de Medellín y de Colombia, ha acontecido en los últimos años algo similar a lo que nos cuenta el dramaturgo inglés. Comenzaron a aparecer espectros aquí y allá por toda la geografía del país. Y no uno solo, como en Hamlet, que es un rey, sino miles de hombres y mujeres pertenecientes a los sectores más desfavorecidos para decirnos algo que había sucedido y se nos había ocultado. Estos espectros, a través de sus familiares, iniciaron el itinerario de lo que podría entenderse como el primer tramo de la verdad. Contaron cómo los habían asesinado y después cómo sus cuerpos fueron desaparecidos. De tal modo que lo que se ha presentado en Colombia es probable glosarse con las palabras del mismo Hamlet, porque es como si aquel príncipe atribulado por la muerte de su padre
hubiera pensado en el destino de nuestro pobre país? Miren estas palabras que nos caen como anillo al dedo frente a este asunto de la verdad que estamos tratando. Cito: el crimen nauseabundo ha de salir a la superficie, aunque la tierra entera lo recubra ante los ojos de los hombres. Es pertinente señalar, en todo caso, que en este diálogo entre el más allá con el más acá, entre lo impalpable de coyunturas fantasmales y la realidad que corresponde a los vivos, lo que se busca no es una verdad de ultratumba, ni mucho menos, sino, y sobre todo, la verdad de lo real. De lo que se trata, y en esto resulta paradigmático Hamlet, es saber lo que pasó aquí, en nuestro entorno, forjado de espacio, tiempo e historia. Recuérdese por lo demás que la revelación de la verdad en Hamlet se hace en medio de circunstancias aciagas. Es que la verdad no es un asunto muelle, sencillo, fácil. No, es una situación complicadísima, compleja. Y en Hamlet sí que vemos esa situación aciaga. Ahora, ¿qué es lo aciago en la obra de Shakespeare? Yo me atrevería a decir que no solo es el final sangriento en el que casi toda la realeza muere. Al final de la obra, recordemos que mueren casi todos: el rey, la reina, Hamlet, Laertes, Ofelia acaba de suicidarse. Bueno, por eso es una tragedia finalmente, ¿no? No solo lo aciago es el envenenamiento de Hamlet y el suicidio de Ofelia, no es únicamente la descomposición que se disemina imparable por el reino, sino que lo aciago es también entender que a todas esas historias las ha urdido la mentira. De tal manera que cuando la verdad emerge, surge en su terrible dimensión y hondura el asunto trágico. Y este no es más que concluir que las verdades, cuando se ocultan y se disfrazan, terminan llevando a la desgracia de una familia, de un reino, como sucede en Hamlet, o, en nuestro caso, de un país. El recurso más quizás admirable que Hamlet emplea para revelar la verdad es el arte. Lo que suele denominarse el teatro dentro del teatro. En el acto tercero de Hamlet tiene 5 actos. En el acto tercero hay una escena en que hay unos cómicos que llegan a la corte de Dinamarca y por, digamos, consejo de Hamlet, que es amigo de estos actores, ellos van a representar, digamos, una serie de actos que finalmente van a mostrar la verdad de lo que sucedió con la muerte del padre de Hamlet. Lo que suele denominarse el teatro dentro del teatro, o lo que también podría comprenderse como una puesta en abismo, aparece entonces cuando la compañía de teatreros representa para los reyes de Dinamarca y para los lectores la traición y el asesinato del padre del príncipe. Este es quizás, y con la aparición del espectro del rey, el momento estimulante de la obra de Shakespeare, porque después de esta representación se precipita hacia la venganza final. Así Hamlet afirma poderosamente que es el arte en toda su dimensión espectral y lúdica quien mejor puede mostrar las oscuras tramas de la verdad.
me he detenido en estos perfiles de la tragedia de Shakespeare porque me posibilitan entrar a La sombra de Orión, la novela que escribí y publiqué hace poco, y su relación con la verdad. Aunque les confieso que no tuve en mente este drama cuando escribí la novela que recrea la Operación Orión y la desaparición forzada, entendiendo esta desaparición forzada como la nefasta consecuencia de la operación. Yo en realidad consideré otras obras en el proceso de la escritura. Consideré Edipo Rey y Antígona, las famosas tragedias de Sófocles, por ejemplo. En la primera de ellas, en Edipo Rey, hallé una ciudad devastada, que es la ciudad de Tebas, que es donde sucede, recordemos, toda la historia de Edipo, cuando después de matar accidentalmente a Layo, su padre, Edipo entra a Tebas. Tebas está de alguna manera sitiada por la Esfinge, él mata a la Esfinge y como premio a este acto, Edipo termina casándose con la viuda del rey de Tebas, que es Yocasta. De tal manera que Edipo, recordemos, termina matando a su padre sin saberlo y termina casándose con su madre sin saberlo. Y tiene 4 hijos, 2 mujeres y 2 hombres, que son sus hermanos, de algún modo. En este contexto de una ciudad que está sitiada por la peste, es así como comienza Edipo Rey, que también está sitiada un poco por la guerra. En esta ciudad, digamos, explicada o descrita tan magistralmente en esos primeros apartes de la tragedia por Sófocles, yo encontré una realidad que me situó mejor ante la Medellín de finales del siglo XX e inicios del XXI. El sacerdote de Edipo Rey me obsequió el epígrafe que Sófocles, no me cabe tampoco la menor duda, escribió pensando en nuestra ciudad. El epígrafe es así, que es el epígrafe de la novela La sombra de Orión. Un dios armado de fuego ha embestido la ciudad. Antígona, por su parte, que es la otra tragedia de Sófocles, me hizo entender que en los últimos años Medellín, Antioquia y Colombia se han llenado de mujeres desgarradas, valientes y dignas, que ante cualquier situación expuesta por los poderosos que gobiernan esta nación atropellada, quieren enterrar a sus hijos, a sus hermanos, a sus padres, cuyos cuerpos están desaparecidos. Por supuesto, no ignoro que entre la Antígona griega de la antigüedad y las numerosas Antígonas colombianas de hoy, se levanta una diferencia enorme que marca el tamaño de nuestro infortunio. El personaje de Sófocles efectúa la honra fúnebre y logra enterrar a su hermano Polínice. Nuestras mujeres de ahora buscan incansablemente en medio de una cartografía infatuada por el mal, pero no pueden encontrar los cuerpos de sus seres amados para honrarlos y enterrarlos. Ahora bien, en Shakespeare he podido encontrar ante el tema de la verdad vínculos que podrían unir mi novela con su tragedia. De hecho, cuando comencé a pensar en lo que iba a escribir para este coloquio, no sé si inesperadamente, pero recordé a Hamlet y volví a leer a Hamlet. Hacía tiempo no lo había leído, volví a leerlo y a partir de esa relectura es que estoy haciendo estas consideraciones que quiero compartir con ustedes. La sombra de Orión, por un lado, está atravesada de espectros que cuentan sus verdades desde la escombrera, esa fosa común que se levanta en las montañas
del occidente de Medellín y que designa inobjetablemente nuestra calamidad ciudadana. Y por el otro, en la novela hay una serie de artistas que desde sus trabajos, sean estos pintores, poetas o músicos, hablan de las verdades ocultas de la violencia urbana que han padecido. Pero, ¿cómo es el asunto de la verdad planteado en La sombra de Orión? Me parece que es importante responder a esta pregunta. Yo creo que, en primer lugar, diría que se trata de una pesquisa de la verdad realizada desde la ficción literaria. La sombra de Orión es un libro periodístico. La sombra de Orión no es un libro académico, no es un libro fundado en el testimonio o en el trabajo por descubrir la memoria histórica. Acude a estas circunstancias o se basa en estos perfiles, pero es sobre todo una novela. Por lo tanto, no debe confundirse esta verdad literaria con la verdad de la historia, así ambas sean solo verdades lingüísticas. Así las dos se trajeen de meros discursos verbales, porque no olvidemos eso, que la verdad es un discurso, la verdad es un discurso verbal, pero ese discurso verbal tiene que estar fundado en lo que en realidad sucedió. La sombra de Orión es simplemente, entonces, una ficción que al confrontar el problema de la verdad de la desaparición forzada, se nutre de la imaginación, del trabajo periodístico, como les dije ahora, y de la memoria histórica. Pedro Cadavid, el protagonista de este libro, regresa a Medellín, luego de un largo exilio en Francia, y se encuentra con una ciudad signada por el crimen y la guerra. Nada honorable hay en esas disputas territoriales y más bien lo que surge aquí y allá es la inmundicia más compleja y vasta. Policías, militares del Estado, milicianos, narcotraficantes y paramilitares, como gallinazos hambrientos, se pelean el dominio de unas barriadas periféricas y pobres. Y una y otra vez, estos dioses armados de fuego vapulean la ciudad, la sociedad civil, pregonando a través de sus discursos belicosas e insensatas justificaciones. Al principio de su nueva vida en Medellín, Cadavid cree o no comprende más bien muy bien lo que ocurre. Hay una ciudad que crece con aceleración desbordada, donde se enfrentan múltiples grupos armados y una sociedad civil que tampoco sabe muy bien lo que ocurre. Ante esta falta de comprensión, ante esta falta de comprensión estigmatizada y manipulada por las numerosas arengas de la guerra, una buena parte de los ciudadanos decide apoyar una política de seguridad democrática que les parece loable porque la expone un presidente con mano firme y corazón grande. Como si fuera un axioma aquello de que si la medida proviene de un alto representante del Estado, así ella sea turbia y agresiva, debería ser benigna. Cadavid, en cambio, considera que esta, al ser aceptada y elogiada por la mayor parte de los habitantes de Medellín, a la ciudad la terminaría cubriendo un manto de reprochable colaboracionismo. Aquí empleo el término colaboracionismo, colaboracionista, un poco pensando en lo que sucedió en la París ocupada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Donde se le dijo a muchas personas que habían sido colaboracionistas con el nazismo, solo algunos personajes.
y parece ser que ese colaboracionismo se extendió por casi toda la sociedad parisina o al menos de la Francia ocupada, ¿sí? Y eso está en los archivos de la nación, que hasta el momento, valga la pena recordarlo, están todavía cerrados a que el público los consulte y los lea, porque hay una medida gubernamental que quiere preservar el tejido social francés y no quiere mostrarle al público de ahora, a la ciudadanía de ahora, ese horizonte, ese panorama de colaboracionismo colectivo que hubo en la Francia de aquel entonces. Porque las sociedades, de algún modo, los gobiernos más bien quieren preservar esos tejidos sociales y por eso impiden que esos archivos sean conocidos y sean abiertos. Con todo, Cadavid, pese a que no acepta ni aprueba esa política pacificadora, porque comprende que causará grandes estragos, decide indagar. Esta indagatoria está vinculada, valga la pena aclararlo, a un proyecto literario que el personaje tiene y que es escribir una novela sobre la Operación Orión y los desaparecidos de la Escombrera. De tal manera que, siguiendo la suerte de radar que impone toda escritura, Cadavid habla con personas de diferentes sectores sociales de Medellín. Y como ha sido músico en tiempos pasados, supone que escuchando todas esas voces que vienen de un lado y de otro, logrará encontrar la verdad. Las verdades filosóficas y en particular las teológicas aspiran generalmente a la unicidad. Hay verdades eternas que pensemos en San Agustín, en San Buenaventura, en Santo Tomás de Aquino, tienen en Dios un ancla suprema. Pero las verdades humanas son fragmentarias y unilaterales. Están rodeadas de vacío y penumbra. Pretenden la amplitud y caen inevitablemente en sendas angostas. Cadavid, que es pesimista por naturaleza y está lejano de los presupuestos divinos y descree de la probidad de los hombres, sospecha que al escuchar estas verdades podrá trazar en la sombra de Orión una geografía, un relieve de lo que pasó en Medellín. Digamos que eso es algo que me parece importante de señalar en la novela. Ahora, Kierkegaard, ese filósofo del siglo XIX, consideraba que la verdad es subjetiva y por lo tanto lo suyo se relaciona con la existencia. Pero al ser subjetiva, la verdad corre el riesgo de caer en la arbitrariedad. Sé que una novela es, ante todo, la expresión de una subjetividad y me atrevo a concluir que en La sombra de Orión la voz que prima es la de Pedro Cadavid. Aunque él sabe que en su discurso literario debe darle la palabra a lo que dicen unos y otros sobre lo ocurrido en Medellín. Por tal motivo, este personaje escritor decide que su obra ha de fundamentarse en la polifonía. O sea, y La sombra de Orión tiene, yo creo que este rasgo y este perfil, además, es uno de los que hace más compleja la lectura de La sombra de Orión y la forma en que ella aborda el tema de la verdad. Como si su protagonista nos hiciera hacer creer que el desciframiento de la verdad de la violencia en Medellín ha de pasar obligatoriamente por las voces de todos. De quienes ordenaron, amparados por el poder de las armas y las leyes, los operativos militares, de quienes los ejercieron con brutalidad
y de aquellos que sufrieron sus embates. Por tenerlo muy en claro, Cadavid habla con víctimas y victimarios y reconoce que los matices no son en blanco y negro, sino que se extiende por todo ese relieve atropellado, una gama copiosa, traumática y resentida de grises que hacen que las víctimas sean también victimarios y viceversa. Este trabajo de campo para escribir la novela que el lector lee y cuyo título es La sombra de Orión, modelaría entonces el compromiso que Cadavid establece con la escritura literaria. Este no es más que una especie de vía que lo conduce a la verdad, o que puede conducirlo a la verdad. Una verdad que en la novela, y creo que también en Medellín y en Colombia, para adquirirse a cabalidad debe recorrer un campo quebrado en demasía y lleno de espanto y dolor. Como ustedes han visto o han escuchado, he hablado de la escucha y me he referido a las voces de todos. En La sombra de Orión esto se presenta a través de la música y la literatura. Resulta evidente que es desde la música, como arte organizado de los sonidos, que podemos acceder a las formas en que los seres humanos escuchan. Con la música elaboramos a veces de una manera elemental, a veces sofisticadamente nuestras formas de escucharnos a nosotros mismos y de escuchar a los otros y a la naturaleza. Sin embargo, en la realidad que narra La sombra de Orión, valga la pena recalcarlo, hay algo anómalo. Se celebra el modo en que una ciudad ha superado la violencia, pero este modo ha sido sencillamente siniestro. Hay una verdad oculta, literalmente está enterrada. La esconden toneladas de escombros que edifican una fosa común de más de 25 pisos. Una verdad que la novela intenta revelar. Y esta verdad es la desaparición forzada y el modus operandi con que ella se ha ejecutado. Para tratar de desentrañarla, se utiliza de un lado el trabajo de campo de Cadavid, fundado en la escucha de víctimas y victimarios y de la escritura más o menos testimonial de lo que ellos dicen. Pero junto a esta faena, que además es muy ardua y que termina minando la salud del escritor, aparece un músico. Y él, siguiendo los preceptos de su oficio, también intenta desenterrar la verdad. El músico de La sombra de Orión, me voy a detener un poco en él, es una persona extraña. Parece uno de esos demiurgos que ofrece toda ciudad, en el sentido en que esta no es más que una condensación de enigmas que el artista rastrea y descifra. Su proyecto, el proyecto del músico en La sombra de Orión, es levantar una gigantesca sonoteca que reúna los sonidos de Medellín. Algo así posee visos de desmesura inútil por un lado, y por el otro se trata de una labor que le exige al músico todas sus energías y su tiempo. Él está elaborando entonces esta sonoteca cuando se topa con los desaparecidos de la ciudad. En realidad, lo que pretende La sombra de Orión al abordar la verdad de nuestra violencia es mostrarle al lector una serie de catálogos que yo llamo catálogos del horror. Uno de ellos, por ejemplo, es un mapa que un cartógrafo también muy raro y delirante hace o está haciendo sobre la muerte. Es un mapa inmenso, tan grande como la comuna,
y que solo le va a servir a el cartógrafo, a su autor, para poner cruces en los múltiples lugares donde han sido asesinados los habitantes de su ciudad. O sea que es una cartografía de la muerte. Se preguntarán por qué introducir estos catálogos. Y yo creo encontrar una respuesta. ¿Acaso porque ante la devastación de la violencia, ante el caos impuesto por el terror, una de las maneras de organizar tales realidades es estableciendo documentos que desde el arte y la literatura puedan confrontar el desorden, el sinsentido, la dispersión y el arrasamiento? El otro catálogo propuesto por La Sombra de Orión es el sonoro. Y un poco me he basado o digamos construí este personaje que hace esa sonoteca porque en todas las grandes urbes del mundo existen cartógrafos sonoros, gente que le mide el pálpito a la ciudad a través de los sonidos. En Medellín hay cartógrafos sonoros, en Bogotá, en Cali, en Barcelona, en París, en Nueva York, ¿sí? O sea que es un personaje que no es completamente inventado por mí, sino que está alimentado de diferentes cartógrafos sonoros que yo he visto o conocido o ubicado en el mundo. El músico de La Sombra de Orión no depende para realizar este catálogo de ninguna financiación institucional. Solo sigue el mando de su obsesión solitaria, sí, que va a llevarlo a levantar esta especie de catálogo de la desaparición forzada, ciertamente espeluznante pero evanescente, que hay en su ciudad. Este músico cree, por último, que hay rastros sonoros contenidos en las fosas comunes de las que está repleta Medellín y Colombia, y ausculta con una serie de aparatos estas señales hechas de astillas, de sonidos provenientes de la escombrera. En una geografía nacional como la nuestra, donde hay más de 100.000 desaparecidos, sabemos que son pocos los restos que se encuentran. Debido a este rasgo en particular, la desaparición forzada termina siendo una coyuntura de pesadilla y de consternación. Esa que consiste en que hay muchas personas que buscan y es muy poco lo que hallan. Mezcla de artista y científico. El músico de La Sombra de Orión es un tipo de Antígona que al captar bajo los escombros las huellas sonoras de los desaparecidos, efectúa un acto de exhumación. Y este tipo de exhumación aparece para que más tarde sea posible la inhumación. Sabemos que tanto la una como la otra son ceremonias fúnebres. Y también sabemos que tal vez lo que necesitan las sociedades fisuradas por la violencia, injuriadas por los grupos armados, es celebrar estas ceremonias. ¿Por qué? Porque en la larga historia de la humanidad, desde las antiguas guerras griegas hasta las de ahora que siguen zamarreando a Colombia, los rituales fúnebres son actos de sanación. En medio de la atmósfera aterradora y desmoralizadora que pinta La Sombra de Orión, el único que encuentra algo es este músico. Con todo, habría que recordar
que se trata de un encuentro sonoro y por lo tanto es de índole vaporosa. Porque ¿cómo asir el rastro sonoro de un desaparecido? ¿Hasta dónde podríamos afirmar que en estos parajes de la barbarie humana un fragmento de sonido sin sentido es como un hueso de un ser humano? En esta perspectiva, la sombra de Orión es, a su modo, un vástago, un descendiente de Hamlet. Va en pos de la verdad, apoyándose en fantasmas y en el arte para tratar de encontrarla. Bueno, ya voy terminando estas consideraciones. Hay una forma hebrea, judía, digámoslo así, de entender la verdad. Esta debe ser en principio un trasunto de la confianza y la seguridad. Ha de levantarse, mejor dicho, como un reflejo fiel de Dios, que es fuente de toda verdad, según estas interpretaciones pues judaicas. Y verdad que por lo demás se transmite a los seres humanos a través del lenguaje. La Cábala, ese famoso texto sagrado de los judíos, reconoce que todas las lenguas son un misterio y están relacionadas con la palabra divina, donde está depositada la verdad. Si nos apoyamos en esta premisa, nos daremos cuenta de que la verdad de la violencia en Medellín, las formas como ella ha sido entendida y manejada, está muy distante de esta necesaria confianza y seguridad pretendida por aquellos que creen en Dios. En esta ausencia de la confianza y la seguridad es en donde acaso podríamos mensurar nuestra condición que nos define como sociedad civil. Una sociedad descreída, desconfiada y asediada por la inseguridad. Pero quisiera basarme también en cómo los griegos antiguos entienden la verdad. Para ellos la verdad es el descubrimiento de la cosa, de lo que la cosa es. Descubrir la verdad de lo que pasó en los últimos años de nuestra violencia resulta siendo un acto esencial. Y para verle su rostro hay que escuchar. Esto es lo que estamos haciendo muchos. Pensemos, por ejemplo, en la Comisión de la Verdad, cuya pretensión no es condenar, sino escuchar, para que así pueda emerger la verdad en toda su amplitud desgarradora. Y están también quienes hacen cine, los que escriben, quienes esculpen y pintan y danzan. Ese derecho a la verdad y no a la imposición de la mentira es pues una urgencia de estos días. Ya no podemos seguir postergando algo que no pudieron hacer nuestros padres y abuelos, vilipendiados igualmente por la violencia de este país que ha sido mal imaginado y mal configurado. Pero escuchar esa verdad descomunal y abigarrada no es ni será fácil. Al contrario, perturbará el ánimo, provocará el desbarre y la repugnancia, como sucede en Hamlet a lo largo del drama. El precio es altísimo y seremos despojados por momentos de la esperanza y la confianza, no solo en nosotros mismos, sino en el hombre. Pero no hay, y así termino estas reflexiones, no hay otro modo de hacerlo para que así nos procuremos
la esperanza que como colectividad urgimos. Y habrá sin duda perdón, porque las sociedades humanas necesitan perdonarse para poder avanzar en eso que denominamos tiempo, aunque no puede haber olvido, ya que al recordar brota la ilusión de que nuestros pasos van hacia un porvenir más claro y no hacia ese pasado cenagoso que nos ha forjado. Muchas gracias. Creo que he cumplido pues casi con el tiempo. Doctor, profesor Pablo, pues muchas gracias por esa intervención que ha tenido, por ese fabuloso explicación de lo que ha sido su libro y cómo lo ha manejado también con Hamlet y con toda esa retórica que ha traído el día de hoy con en este Facebook Live y abriendo y recibiendo esta invitación por parte de la Personería de Medellín, de la Universidad Pontificia Bolivariana y de la Contraloría de Medellín. Por nuestro Facebook Live nos han dado muchos saludos. Sandra María Yepes dice buenas tardes. Alba Quintero, buenas tardes para todos y todos en Comuna 13. Derly Suárez, buenas tardes, saluda. Por aquí Juan Carlos Rodas dice gracias a Pablo Montoya por su presencia en este encuentro organizado por UPB y Personería. Samuel Sepúlveda también saluda. Un saludo, mucha admiración para Pablo Montoya, dice Richard. Y así se han conectado por nuestro Facebook Live. Les recordamos que pueden hacernos preguntas a través de este Facebook Live en los comentarios si las tienen para el profesor Pablo José Montoya. Pero también tenemos una invitada muy especial, ella es Marcela Willes, de la Universidad Pontificia Bolivariana, quien es admiradora del profe Pablo José Montoya, de su obra, que la expuso y que la escribió este año en febrero y que tiene algunas preguntas y quiere como abrir este espacio de preguntas. Marcela, con las buenas tardes, son tuyos los micrófonos para que inicies esta ronda de preguntas con esta admiración pues, que le tenemos al profesor Pablo José Montoya. Miguel, a ti muchísimas gracias, estimado Pablo, gracias por esta experiencia también tan bella, pues primero de escritura, porque tuvimos la oportunidad de leer tu obra. Como lo dice Miguel, pues nos gusta mucho leerte y estamos siempre atentos a todo lo que escribes y a todo lo que haces, porque admiramos tu trabajo, como decía una de las personas que estaba viendo el evento. Qué bueno decirte que la obra fue altamente desgarradora, una novela que deja frío al lector por su gran combinación de realidad, de ficción, en la que uno ya luego no sabe dónde está la realidad y dónde está la ficción, porque uno ya luego siente que esto todo es verdad, porque sabemos por los noticieros y por todo el ejercicio periodístico que se tiene del tema de la escombrera, esa dosis de realidad que nos duele a todos los que vamos conociendo cada vez más gracias a este ejercicio que has hecho. Pedro Cadavid, como lo decías, es un personaje que nos ha acompañado a tus lectores durante tus obras. En obras como Los Derrotados y Escuela de Música hemos visto a un Pedro Cadavid pues muy interesante en diferentes facetas, y ahora que llega a La Sombra de Orión, que llega a La Escombrera, para mí es inevitable preguntarme qué hay de Pablo Montoya en Pedro Cadavid. No sé si es quizás muy atrevida esa pregunta, pero al saber que también llegabas de viaje y conocer también pues como esa experiencia tuya de volver a la ciudad y saber que también Pedro llegaba, yo decía, pero ¿aquí hay algo del escritor Pablo o será que no? Sí, Marcela, bueno, muchas gracias por esos comentarios. Igualmente a los saludos que nos han dado pues los quienes nos siguen en esta charla. Los escritores muchas veces tratamos de meter cosas nuestras en los libros que escribimos y nos disfrazamos en personajes que pueden ser de otras épocas, ¿no? En el caso mío, por ejemplo, yo en un principio comencé a escribir novelas sobre realidades del pasado lejano y sin duda alguna metía cosas mías en esos personajes que yo había creado, un poco también basado en la historia, ¿no? Pero en algún momento me sentí como con agallas, digámoslo así, o con una cierta seguridad para introducir un personaje que ya iba a tener muchas cosas mías,
y ese personaje es Pedro Cadavid. Lo empecé a meter poco a poco en algunos cuentos que yo escribí sobre Medellín, que por lo demás están muy articulados con La Sombra de Orión, pero decidí ya darle pues como una presencia más cabal, digámoslo así, en Los Derrotados, que fue la primera novela donde él aparece, que es una novela que también aborda los asuntos de la violencia y la continuidad, sobre todo, de la violencia desde la independencia hasta nuestros días, y sobre todo cómo esa violencia también irrumpe en la vida de algunos personajes que en la novela están vinculados con el conocimiento, con el arte, con la fotografía, con la literatura. Entonces allí hay un Pedro Cadavid que tiene en Los Derrotados, que tiene cosas, por ejemplo, cosas mías, que ese Pedro Cadavid pasó por un liceo, que es el Liceo Antioqueño, yo estudié allí, ese Pedro Cadavid le gusta escribir sobre historia, tiene algunas ideas particulares sobre cómo escribir novelas históricas o relatos históricos, que son las que yo de alguna manera también he manifestado en algunos ensayos. Y luego, paulatinamente, se me fue presentando como la posibilidad de ir escribiendo una especie de historia de mi vida que yo se la paso a Pedro Cadavid, y esto sucede muy en particular en la escuela de música, donde yo a él le paso prácticamente todos los aprendizajes de la literatura y la música que él tuvo en Tunja. Entonces el Pedro Cadavid de la escuela de música es un Pedro Cadavid juvenil, de 20 años, entre los 20 y los 30 años, es un periodo formativo que él tiene, que yo tuve, y que yo le transmito, pues, digamos, claramente muchas inquietudes mías y muchos acontecimientos. Pero bueno, yo cambio los nombres de los personajes, yo invento muchas cosas, no todo no todo lo mío está transmitido a Pedro Cadavid, hay cosas que de pronto no son mías. En La Sombra de Orión sí también decidí porque yo lo que quería en La Sombra de Orión era contar, por un lado, como lo dije en la charla, la operación militar y la desaparición forzada, y particularmente la escombrera. Esos eran como los dos pilares que yo tenía en principio, pero en la medida en que fui armando la novela, se me fue presentando nuevamente Cadavid. Entonces ya el Pedro Cadavid que aparece en La Sombra de Orión no es un joven, ya es un hombre que ha tenido la experiencia del exilio, que ha vivido afuera, es un hombre que llega a Medellín un poco en medio de un duelo afectivo. Eso más o menos pasó también conmigo. Le doy a Pedro Cadavid un entorno familiar, un entorno social. Él es un profesor universitario, yo igualmente también soy un profesor universitario. Yo llegué a Medellín el 7 de agosto del 2002, que fue el día en que se posesionó el entonces presidente Uribe, y en la novela también sucede lo mismo, ¿no? O sea que sí hay muchas cosas mías en Pedro Cadavid, pero eso no significa que sea que sea un personaje de ficción, y que la novela, como lo dijo la persona que hizo el comentario ahora que leíste, Marcela, la novela llega un momento en que no se sabe muy bien qué es verdad y qué es ficción, ¿no? Yo creo que ese es el asunto que debe trabajar formidablemente y muy seguramente el escritor. Ahora, es un documento de ficción, es un documento literario, pero de algún modo contribuye a este fenómeno de la verdad, sí, a este asunto de la verdad. A mí me parece que lo que está haciendo la Comisión de la Verdad justamente en uno de sus episodios, en uno de sus programas, es hablar con escritores, con artistas sobre el asunto de la verdad, porque ahí nosotros tenemos mucho que decir a partir de estas construcciones ficcionales. Sin duda, y dejemos de lado un poco la ficción, porque sabemos pues que, como nos decías, hay lados que sí son ficcionados, pero realmente ese trabajo de campo que debiste realizar para poder hacer ese ejercicio periodístico y también pues de escritura, ¿cómo fue esa experiencia de llegar a una comunidad teñida de tristeza, de dolor, de mentiras, de engaños, y cómo llegar a dar, digamos, un poco de luz con la presencia de Pablo Montoya en este lugar, y saber ellos que en algún momento tendrían la oportunidad de verse quizás en alguno de sus personajes?
Sí, algunos me dijeron, pero no está mi nombre, el nombre mío en la novela, y yo, no puedo meter los nombres. Entonces, yo les veía como un cierto rasgo de decepción, porque querían aparecer con sus nombres propios. No, yo cambié, yo decidí cambiar todos los nombres. Solamente puse en lo que tiene que ver con ese espacio ficcional de la comuna los nombres de los artistas, de los cantantes, de los juglares, que yo los llamo los juglares de la comuna, los raperos, los que hacen hip hop, los que bailan. Eso sí tienen algunos nombres, pues, digamos, reales, pero generalmente es un trabajo que yo también quería preservar un poco a las gentes, sobre todo a las víctimas de los desaparecidos, que también les cambié los nombres, pero sin duda algunos, muchos de ellos se reconocen en algunos de los personajes. Mira, Marcela, yo he tenido algunos contactos, por supuesto, con los amigos o con muchas personas de la Comuna 13, después de haber publicado la novela, y he tenido conversaciones muy interesantes, ¿no? Algunos de esos lectores sienten que la novela les hace mucho daño, o no daño, sino que se sienten un poco desbordados por lo que se cuenta allí, o confrontados a lo que ellos vivieron cuando leen La sombra de Orión. Una novela que les parece muy desgarradora. Igualmente me han dicho algunos que es la Guernica, que mi novela es la Guernica de la comuna, cosa que me parece muy bello ese comentario, ¿no? Lo que yo sí traté de hacer fue demostrar en la novela a una sociedad civil golpeada por los grupos armados, y una sociedad que resiste, que ha resistido desde que nacieron esos barrios hasta hoy. El abandono estatal, la estigmatización que han tenido por haberse creado allí o formado allí estas milicias guerrilleras, una sociedad que ha sido brutalizada, repito, por estos desmanes militares, tanto de un grupo como de otro, ¿no? Ahí sí hay que ser muy claro y decir que tanto los grupos estatales como los grupos ilegales han sido perpetradores de la violencia en ese sector de la ciudad. Me parecía muy importante en la medida en que iba haciendo todo este trabajo de investigación, mostrar como esa resistencia civil, mostrar lo importante que han sido las mujeres en esta historia comunal, barrial, no solamente allí, sino en Medellín y en Colombia y en América Latina. Las mujeres han sido grandes representantes de la resistencia civil y son verdaderamente, o en ellas reposa digamos, el tejido social de estos sectores. Entonces, fue un trabajo muy interesante, en primer lugar, en el sentido en que es un trabajo muy variado, que hay muchas fuentes. Es un evento y un sector de la ciudad que ha sido muy estudiado, muy trabajado, pero paradójicamente esos trabajos no han tenido un impacto, digamos, en el grueso de la población de Medellín y de Antioquia y de Colombia. Pero si uno, y eso fue lo que yo me di cuenta, uno cuando se acerca a lo que se ha escrito sobre la Comuna 13 y a lo que se ha dicho sobre la Operación Orión y la desaparición forzada, uno se encuentra que hay mucha información, ¿no? Y esa información hay que saberla asimilar. Yo en algún momento me sentí ante una montaña de información, pero poco a poco, a través de la imaginación y de la filtración literaria, comencé a manejar todo esto y a llevarlo a lo que es la novela, a la ficción literaria. Entonces, las conversaciones con las personas fue muy importante, los recorridos que hice por esos barrios, porque yo no he vivido en la Comuna 13, yo he vivido en otros sectores populares de Medellín, pero no allí, en la Comuna 13. Hice varios recorridos, estudié, leí la historia de esos barrios, cómo se conformaron, porque hay muchos documentos también que hablan de cómo surgieron estos barrios, que es una historia verdaderamente impresionante, cómo se hicieron las escalinatas, cómo se logró que el acueducto llegara allí, la luz eléctrica, pues todas las escuelas, la salud, o sea, eso ha sido una lucha de todos los días, hechas por esas poblaciones, y es una lucha muy admirable, me parece a mí.
El papel, por ejemplo, que han ocupado las monjas o las monjas de la Madre Laura también ha sido muy importante. El papel que ocupa la religión, sin duda alguna, en estos sectores, la religión católica y las sectas protestantes ha sido también muy importante porque ellas de algún modo han preservado la esperanza. Ellas han ayudado a que esta gente no se haya desmoronado del todo. Cuando hablo de esta gente, hablo de las víctimas de la violencia, ¿no? O sea, no es el Estado el que les ha ayudado a ellos a resolver sus grandes dolores y su gran orfandad. Quienes han ayudado particularmente han sido los grupos religiosos, han sido sí, o sea, yo tengo he tenido siempre muchos problemas con las maneras en que la religión hace su trabajo de feligresía, ¿no? Pero bueno, eso ya no vamos a hablar de eso. Lo que yo sí confronté y lo que vi en mi trabajo de campo, entre comillas, que es el trabajo de campo que hace Pedro Cadavid, sin duda alguna, otra cosa que le paso yo a él, es eso, o sea, es que son sociedades, son grupos humanos tan golpeados, tan vapuleados por la violencia, tan, digamos, abandonados por el Estado, que si no existía ese Dios cristiano, yo no sé qué hubiera pasado con ellos, se hubieran enloquecido, se hubieran pegado un tiro, no sé qué hubiera pasado con ellos. Sí. Me voy a interrumpir aquí, Marcela, porque tenemos dos preguntitas de parte de nuestros seguidores y televidentes que están pendientes de este coloquio. Safu Barte dice: profe, saludos a la audiencia y en especial al profesor Pablo Montoya por brindarnos este espacio. Me gustaría preguntarle si es posible, ¿de qué manera su literatura y en especial La Sombra de Orión permite mantener la construcción de las memorias en nuestro país? Bueno, yo creo que de algún modo una novela como La Sombra de Orión, como Tríptico de la Infamia, como Los Derrotados, que son novelas que abordan el asunto de las brutalidades cometidas por los armados, sí pretenden aportar un poco a este mapa de la memoria histórica. En el caso de La Sombra de Orión, yo me extrañé mucho, por ejemplo, en la medida en que iba averiguando todo esto, que no hubiese una literatura escrita sobre la Comuna 13 y sobre la Operación Orión y sobre la desaparición forzada. Vi muy pocas cosas, vi dos novelas que se han escrito sobre la Comuna 13, que las leí. Una es la de Robinson Usuga, un amigo con el que hablé también varias veces. La otra es de Jacobo Echeverry, pero no recuerdo el nombre en este momento, pero no son novelas. Bueno, la novela de Robinson sí aborda el asunto del asesinato de su hermano, y también aborda un poco toda esa situación que se vivió en la Comuna 13, pero no se centra en el asunto, digamos, de las operaciones militares y de la desaparición forzada. Yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué no ha habido una literatura que testimonie sobre eso? Bueno, quizás porque no es fácil meterse en esos asuntos, ¿no? Necesitamos tener un pellejo. Tenemos ahí un callo para que esa realidad no nos agreda, no nos haga mal. Porque es muy fuerte todo esto, es muy fuerte. O sea, confrontar el mapa de la desaparición forzada en Medellín, en Antioquia, en Colombia, es una experiencia atroz. De hecho, yo a Pedro Cadavid lo enfermo por eso. No es que yo me haya enfermado, no, ahí sí digo, yo no me enfermé. El personaje. El personaje se enferma, pero porque yo veía eso en la medida en que iba conversando con las personas. No solamente con los familiares directos de la desaparición forzada, sino con la gente, con los trabajadores sociales, con los psicólogos, con los antropólogos, que han ido allí y han tratado de enfrentar ese asunto. Esa gente termina también siendo muy golpeada por la violencia y terminan yendo donde el psicólogo, donde el psiquiatra, tomando medicinas para dormir. Entonces yo tomé un poco ese asunto y se lo pasé a Pedro Cadavid y lo llevé a un extremo, porque a mí sí me interesaba mucho que Pedro Cadavid se convirtiera a su vez en una fosa común. Y la única cosa que lo desentierra es la medicina ancestral.
A él no lo desentierra ni el Estado, ni los grupos de religión, ni las pesquisas de las ONG, no, porque es que esas cosas no encuentran los desaparecidos, no encuentran los cuerpos, encuentran muy pocos. Lo único que desentierra a Pedro Cadavid, que se ha convertido, repito, en una especie de escombrera, es una planta ancestral, ¿sí? Un poco también para decir que nuestra sanación pasa por la tierra, pasa por la tierra. No es que le esté diciendo a la gente que tome yagé para sanarse, no. Le estoy diciendo que la sanación nuestra pasa por tener una relación armónica con la tierra y con la naturaleza. Bueno, ustedes podrán leer el libro como quieran y hay gente que le disgusta un poco ese final porque siguen pensando que las medicinas ancestrales son bárbaras, que los chamanes son unos charlatanes, etcétera, etcétera, etcétera. Allá ellos, que piensen lo que quieran. Pero yo creo que la lectura de la novela debe hacerse en otro plano, en el plano de que ante una imposibilidad de sanarnos a través de políticas estatales erráticas, una posibilidad es volver a establecer con la tierra y con los otros una relación armónica. ¿Sí? Por eso la presencia de Alma, que es un personaje de la que no hablé, del que no hablé en la novela, ese personaje femenino que está profundamente vinculado con la naturaleza y con la tierra, por eso es tan importante en la novela, ¿no? Yo creo que tenemos que feminizarnos, siempre lo he dicho. Como sociedad tenemos que feminizarnos, tenemos que dejarnos invadir por las energías femeninas y no tanto por las masculinas que son tan agresivas y han sido tan terribles, ¿no? Sobre todo pensemos en Colombia. Eh, y yo creo que el mundo, es el mundo en general el que debe feminizarse, el que debe zafarse de esos modelos patriarcales masculinos que han sido casi siempre o en una buena parte nefastos. Entonces sí hay asuntos de la memoria histórica, por supuesto, yo los he abordado y estuve consciente de ellos. Y mi novela, me he dado cuenta el impacto que ha recibido, justamente la ha articulado con esos asuntos de la memoria, con esos asuntos de la ciudadanía, con esos asuntos de mirar la historia y qué puede hacer la literatura en ese sentido. Entonces me parece que es una novela que también tiene esos perfiles y que puede leerse de algún modo como tal. Así es, Pablo. Se nos quedan en el tintero muchas preguntas, o por lo menos a mí, porque como lectora aquí tenía, mejor dicho, hojas y separados, y muchas de ellas también las iba respondiendo. El tema de Alma, incluso su mismo nombre, me parece muy estético y muy conmovedor, pues como para su función con Pedro. Entonces, qué bueno escucharte y conocer como detalles a profundidad de la obra. De alguna manera siento, querido Pablo, que eres como ese Mateo Piedradita en esa colección de sonidos que hace en ese bello, digamos, capítulo que tienes de la fonoteca. Entonces, qué rico, o sonoteca, Sí, sonoteca, Sonoteca. sonoteca. Entonces creo que de alguna manera haces ese bello también papel de traernos esa sonoteca con esta música, con este libro que es arte, para hacer un eco de memoria y de amor para aquellas víctimas, aquellas personas que necesitan la verdad. Yo quisiera invitar de manera muy especial a todas las personas que están viendo nuestro conversatorio de hoy a que participen en la presentación de este bellísimo libro, La Sombra de Orión, en la Fiesta del Libro y la Cultura que tendremos en la ciudad de Medellín. Esta es una obra muy conmovedora de la que conversamos con ustedes. Los invitamos el próximo sábado, 25 de septiembre a las 8 de la noche. Pablo Montoya estará conversando con Patricia Nieto, también una escritora bellísima de nuestra ciudad, editora de la Universidad de Antioquia, y qué bueno que todos ustedes puedan participar. Les recordamos que deben inscribirse previamente para que puedan ingresar al Jardín Botánico, una experiencia bellísima de ciudad. Y qué bueno que sean esos espacios de conversación, Miguel y Pablo, los que nos esclarezcan, nos den verdad, nos den luces, y que la literatura nos ayude a entendernos desde estas difíciles realidades que vivimos, pero que gracias a ellas también tenemos un poco de paz y de verdad. Claro que Muchas gracias. sí, Marcela, agradecer tu presencia en este conversatorio, en este coloquio, y de igual manera la aceptación a esta invitación para el profe Pablo José Montoya con esta fabulosa obra. Quedamos atentos a este lanzamiento el próximo sábado, profe. La Claro. invitación y el agradecimiento
siempre a usted, Pablo, por aceptar esta invitación. No, gracias a ustedes por la hospitalidad, a Miguel Ángel y a Marcela. Ha sido muy grato pues poder compartir estas consideraciones. De todas maneras, me parece muy especial que estas invitaciones me hagan pensar y reflexionar sobre mi novela, ¿no? Y tratar de buscar contactos que yo muchas veces no los tuve, como dije, ¿no? Me pareció muy especial haber vuelto a leer Hamlet y mirar cómo Hamlet de alguna manera establece relaciones muy fuertes con mi libro, ¿no? Entonces, gracias por esta oportunidad de compartir con los lectores, con las personas pues, que se conectaron y de poder contribuir a este tema tan esencial que es el asunto de la verdad en nuestros tiempos actuales. Mil gracias pues y espero verlos pronto. Claro que sí, este espacio, recordemos el agradecimiento también al Observatorio de Participación Ciudadana de la Personería de Medellín, la Contraloría General de Medellín y la editorial de la Universidad Pontificia Bolivariana, a quienes le enviamos un saludo especial y un agradecimiento por este espacio. Recordemos que la Personería de Medellín está por tus derechos más cerca. Muchas gracias por estar conectados con nosotros. Profesor Pablo, muchas gracias nuevamente a usted. Marcela, gracias por estar aquí con nosotros también. Y a todos los que se conectaron en este espacio de Facebook Live de la Personería de Medellín. Que pasen muy buena noche y nos encontramos en una próxima ocasión. Muy bien. En los momentos más difíciles es donde nos debemos unir más, porque somos conscientes de la importancia de nuestro rol como servidores públicos y estamos en disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con las que nos relacionamos en las labores cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar. Somos una familia íntegra que defendemos los derechos porque creemos en la igualdad y la dignidad como principios esenciales de la sociedad. Estamos seguros que la solidaridad es uno de los valores humanos fundamentales para una ciudad mejor y trabajamos día a día para proteger los derechos en todos los rincones de Medellín. Nuestro compromiso individual ha logrado un esfuerzo grupal. Es lo que hace que un equipo trabaje, una entidad funcione, una sociedad progrese, una civilización evolucione. El compromiso lleva las acciones sencillas a favor de los derechos humanos. Todas las personas somos diferentes, somos únicas, sin embargo, somos iguales porque todas tenemos los mismos derechos. La solidaridad, el don de gente y el trabajo constante por el derecho de los ciudadanos y por las necesidades sociales son la constante de la Personería Municipal de Medellín. Somos una familia que trabajamos 24/7 por hacer de tus derechos más cerca.